Ahora- Muy buenas, espero que estéis todos bien. Continuamos con el desarrollo del tema de aplicaciones de las derivadas y vamos ya con el penúltimo vídeo, que va a ser el que vamos a dedicar a resolver pues, una serie de ejercicios, que yo creo que son los que tienen que hacer mis alumnos, o ejemplos para vosotros de los teoremas relativos a la continuidad de una función. Sí, estamos en el tema de derivadas y aquí solo hablamos de la continuidad, pero bueno, habéis visto a lo largo del tema, si lo habéis seguido o lo estáis viendo con otro profesorado o en otro sitio, la importancia de asociar tanto la continuidad con la derivabilidad. Cuando hemos estudiado la derivabilidad de una función, pues estudiamos primero su continuidad. Y ya digo, este apartado normalmente pues en segundo de bachillerato, que es cuando se da el teorema que vamos a ver, el teorema de Bolzano y todo lo que serían las consecuencias que podemos sacar de él, los resultados asociados, pues a mí me gusta verlo principalmente aquí ya en el tema de derivabilidad, porque visto así por sí solo, pues es un resultado como muy vago, que no dice mucho. Pero cuando ya después lo asociamos con el teorema de error, pues le vemos cierta potencia y a cierto empaque. Entonces, por eso me gusta verlo aquí ahora, aislado, y después ya a continuación con su asociación con el teorema de error, ¿vale? Pues por eso lo metemos aquí, no lo he metido, pues por ejemplo, en primer bachillerato en el tema de límites y continuidad. Así que bueno, vamos a ver una serie de ejemplos, un vídeo cortito, aunque ya llevo una presentación un poco larga. No me enrollo más, que después decir que soy un pesado. Bien, pues en el primero de los ejemplos ejercicios que vamos a resolver en este vídeo, tenemos el siguiente enunciado. Utiliza el teorema de Bolzano para comprobar si la ecuación coseno de x igual a 2 menos x tiene alguna solución real en el intervalo 0, 2pi. Bien, recordamos el teorema de Bolzano, lo que decía es que si teníamos una función que era continua en un intervalo cerrado y el signo de la función en los extremos era distinto, siempre íbamos a encontrar al menos un valor en el intervalo abierto tal que la función en dicho valor valiera cero, fuera una raíz. ¿Vale? Bien, aquí tenemos que mostrar la existencia de la solución de esta ecuación. Entonces lo que vamos a transformarlo es pasarlo todo a un miembro, ¿vale? Con lo cual que, por ejemplo, coseno de x menos 2 más x y ese valor que es raíz de la función, pues sería pues una solución de la ecuación, ¿no? Entonces, lo primero tenemos que tener una función continua. Evidentemente el coseno lo es y cualquier función polinómica también. Entonces, una suma o resta de funciones continuas lo es, evidentemente, en todo R, pero en particular en 0, 2pi. Sustituimos la función en los extremos, en 0 y 2pi. Vamos a ver si hay alternancia de signo. Tenemos en 0 sería coseno de 0 que vale 1, menos 2 más 0 que sería menos 1, da negativo, y la función en 2pi pues sería el coseno en 2pi en 360 grados volvería a dar 1, menos 2 más 2pi. ¿Vale? Entonces quedaría 2pi pues sería 6,28, 7,28 menos 2, 5, aproximadamente 5,28, con lo cual positivo. Hay alternancia de signo, la función continua de cerrado existe por el teorema de Bolzano un valor, vamos a llamar c, en el abierto tal que la función en c vale 0. Dicho de otra manera, que el coseno en c menos 2 más c valdría 0, o lo que es lo mismo, que ese c sería una solución de la ecuación, verificaría esta igualdad. En el 2 pues vamos a hacer lo mismo, pero lo que vamos a hacer no nos da el intervalo, ¿vale? Tenemos que encontrar un intervalo de longitud 1 donde se encuentre una solución de esta ecuación. Pues lo mismo, pasamos todo a un miembro, pues por ejemplo elevado a x más 2x cuadrado menos 2, evidentemente es una función continua de todo R, la exponencial es continua y cualquier función polinómica también, por lo tanto la suma de continuas lo es. Entonces ahora lo que se hace, pues lo que hacemos es tantear, empezamos a sustituir en 0, en 1, en 2, vemos si puede haber alternancia de signos, si no nos vamos a los valores negativos, entonces voy a sustituir por ejemplo la función en 0, me quedaría 1 más 0 menos 2, que es menos 1, negativo. Y la función en 1 me quedaría e más 2 menos 2, me quedaría el número e, que es aproximadamente 2,7, con lo cual positivo. Con lo cual, el intervalo que vamos a considerar es el intervalo 0, 1. Con lo cual, la función al ser continua en todo R lo va a ser en intervalo cerrado 0, 1, por lo tanto, por el teorema de Bolzano, al haber alternancia de signos en los extremos, va a existir un c tal que la función en ese valor c vale 0, es una raíz de la función. Lo que es lo mismo, existe un c en el intervalo abierto 0, 1 tal que se cumple la ecuación, ¿vale? En el tercer ejercicio, en el primer apartado nos dice, ¿se puede aplicar el teorema de Bolzano a la función 1 partido de 1 más x cuadrado en algún intervalo?
Bien, si os fijáis, esta función va a ser continua y la cuestión es que, si os fijáis, el denominador nunca se anula porque siempre va a ser mayor que 1. ¿Vale? X cuadrado es mayor o igual que 0, por lo tanto, x cuadrado más 1 siempre va a ser mayor que 1, en particular mayor que 0, con lo cual esto siempre va a ser positivo, sea cual sea el valor de x, con lo cual no podemos encontrar un intervalo de la amplitud que sea, de manera que al sustituir en los extremos hay alternancia de signos, por lo tanto, no podemos aplicar el teorema de Bolzano a esta función. Y ahora nos dice el apartado B que demuestra que la función anterior con esta función g se cortan en al menos un punto. ¿Vale? Cortarse en al menos un punto, ¿vale? Quiere decir que va a haber al menos un valor en un determinado intervalo donde f y g sean iguales. Entonces, demostrar esa igualdad es lo que hemos hecho en los ejercicios, en los dos ejercicios anteriores. Coger una función, pasarlo todo a un miembro, considerar esa función, ver que es continua en un intervalo de la amplitud que sea, donde hay alternancia de signo, ¿vale? Pues entonces, mirad, se cortan en al menos un punto si son, quiere decir que toman el mismo valor, hay un determinado valor para el cual coinciden, ¿no? Eso es lo mismo que ver que si consideramos la diferencia, por ejemplo, 1 partido de 1 más x cuadrado menos 2x más 1, quiere decir que ver que se cortan en un punto, en esa función equivalía a decir que busquemos una raíz de dicha función, ¿vale? Que es lo que nos da el teorema de Bolzano. Pero bueno, estoy enrollando un poquito, pero es lo mismo de los ejercicios anteriores. Bueno, pues esta función ¿es continua? Sí, porque un cociente de polinomios, en general un cociente, es continuo siempre que no se anule el denominador, que no lo hemos visto que no lo hace nunca. Aquí tenemos un polinomio, con lo cual pues tenemos una función continua en todos. Bueno, pues vamos a buscar un intervalo, si puede ser de amplitud 1. Entonces sustituyo en 0. Entonces me va a quedar 1 menos 0 más 1, ¿vale? Nos daría 2, es positivo. Sustituimos, por ejemplo, en 1, me quedaría 1 partido de 1 más 1, un medio, menos 2 más 1. Sería un medio menos 2 más 1 sería menos 1, un medio menos 1 da negativo, da menos un medio. Con lo cual, mirad, ya hemos encontrado el intervalo, ¿vale? Donde hay alternancia de signos. Por lo tanto, esta función h de x es continua en el intervalo cerrado 0, 1 y alternancia de signos. Por lo tanto, existe al menos un c en el intervalo abierto, tal que la función h en c vale 0. ¿Eso qué significa? Que era lo mismo que esta función en ese valor c coincidiría con la función 2x menos 1. ¿Vale? Es lo que hemos intentado demostrar y hemos demostrado en este ejercicio. ¿Vale? Y otro ejercicio igual que el anterior. Demuestra que las funciones o que las anteriores f de x igual a elevado a x más elevado a menos x menos 1 y g de x elevado a x menos e elevado a menos x se cortan en al menos un punto. Que se corten en al menos un punto quiere decir que coincidan en al menos un punto. Lo que es lo mismo si consideramos la resta, ¿vale? Que la función resultante tenga una raíz, tenga al menos una raíz. ¿Vale? Entonces consideramos h de x la resta de ambas, pues sería elevado a x más elevado a menos x menos 1, perdón, menos elevado a x más elevado a menos x. Entonces fijaros que el elevado a x se va. Entonces me quedaría 2 veces elevado a menos x menos 1. Bueno, pues vamos a buscar el intervalo de, evidentemente esta función es, evidentemente las dos son continuas, pues tenemos exponenciales, con lo cual ningún problema. Pues vamos a buscar el intervalo. En 0, ¿qué tendríamos? 2 por elevado a 0 que es 1, 2 menos 1, 1. Sustituimos en 1, pues me quedaría 2 por elevado a menos 1 menos 1, que sería 2 partido de menos 1. Es 2,7, con lo cual esto va a ser menor que 1, con lo cual esto va a dar negativo. Con lo cual, fijaros, ya hemos encontrado el intervalo, que vuelve a ser el intervalo 0, 1. No siempre va a ser así tan sencillo, ¿vale? Entonces, la función h que tenemos aquí es continua en el intervalo 0, 1, hay alternancia de signo en los extremos, con lo cual existe al menos un c, que es raíz de en el intervalo abierto 0, 1, por el teorema de Bolzano, tal que es una raíz, es decir, h en c vale 0. O lo que es lo mismo, que para ese c del intervalo 0, 1, al menos 1, las funciones van a coincidir, es decir, se cortan. Bueno, pues con estos ejercicios, como veis, el teorema de Bolzano no da mucho más. Sí hemos visto unas consecuencias, como el teorema del valor intermedio y alguna cosita más, pero la vamos a ver en el siguiente vídeo porque posiblemente vayamos a buscar la existencia de la unicidad de una determinada solución,
Es decir, vamos a combinar el teorema de Bolzano con el teorema de Rolle. Así que esas consecuencias del teorema de Bolzano posiblemente vayan a aparecer en el próximo vídeo y último de esta lista de reproducción de las aplicaciones de las derivadas. Pues nada, cualquier duda ya sabéis, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en los siguientes vídeos.